El nuevo ministro del Interior presentó su idea de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente justo en el aniversario de la Constitución y entre los asistentes recogió las primeras impresiones, todas en contra. Miguel Ángel. Mónica, esta era por definición una reunión de constitucionalistas que escucharon al presidente de la Corte rechazar el proyecto por gelatinoso. Otros la vieron vaga, inoportuna o innecesaria. La llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior provocó reacciones en el escenario político por las tareas que Petro le encomendó. El primero de ellos, la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. El pronunciamiento de la intención del gobierno no cayó muy bien en la Corte Constitucional, justamente cuando se celebraba los 33 años de la existencia de la Carta Magna de 1991. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, tomó la vocería para responderle al presidente Petro y controvertir su tesis de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades. El presidente Petro, al conocer el discurso de Reyes, publicó un mensaje advirtiendo que estaba errado y posteriormente propuso 9 puntos de lo que considera debe integrar el poder constituyente en Colombia. La fórmula. Constitucionalistas cuestionaron la propuesta gobernista. ¿Una constituyente para qué? ¿Qué diablos es lo que quieren hacer? Yo no sé cuáles aspectos de esta Constitución son los que le impiden al presidente Petro gobernar. Me parece sí complejo un planteamiento constituyente cuando no hay claridad sobre qué es lo que quiere cambiarse. Un poco tardía esta idea porque vamos en la mitad del gobierno y una constituyente es imposible de convocar antes de año y medio, casi 2 años. En cabeza del ministro Cristo, el próximo 20 de julio comenzará la carrera para buscar los acuerdos necesarios en el Congreso que permitan materializar la propuesta de Petro de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente según las normas de la Constitución de 1991. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Solo Álvaro Leiva interpreta que un párrafo del Acuerdo de Paz de 2016 supone el llamamiento a una constituyente. Los demás autores del documento y el vocero del gobierno en el Congreso no lo interpretan de la misma forma. Gustavo. Mónica, el párrafo en la página 7 del acuerdo dice que hay que convocar las fuerzas vivas del país a un acuerdo político nacional, pero no menciona ningún procedimiento, ni siquiera en la interpretación de los firmantes que se desmovilizaron. El ex canciller Álvaro Leiva desarrolló un argumento según el cual el acuerdo firmado por el gobierno con las FARC en 2016 autorizaba la convocatoria a una constituyente con base en un párrafo de la página 7 en el Acuerdo de La Habana. El párrafo fue analizado hoy por Daniel Coronel en su columna. Una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las otras fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional. El periodista asegura que conversó con los protagonistas de la redacción del acuerdo y que Leiva le dijo que este lo había redactado con el entonces alto comisionado de paz Sergio Jaramillo y que para la ocasión hubo foto. Leiva levantó un polvorín que puso a quienes participaron en la redacción del acuerdo a desmentir que ese fuera el propósito. El gobierno a su vez ha rechazado el mecanismo. A mí no me gusta eso, se lo digo con toda contundencia. O sea, que un gobierno use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático. En la columna, Daniel Coronel refiere que Leiva afirmó que Humberto de la Calle, quien hacía parte del equipo negociador del gobierno, expresó sobre el parrafito, eso es una constituyente. Hace unas horas me comuniqué con Humberto de la Calle, quien desmiente a Leiva. Abro comillas, esta es la declaración de la Calle, refiriéndose a Leiva. Insiste en forma maliciosa en interpretar un párrafo sobre un hipotético acuerdo nacional como un pacto sobre una constituyente. Esa interpretación es falsa. En el texto de la columna, Coronel también cita al máximo líder de las FARC, al momento de la firma, Rodrigo Londoño, quien señaló que la posibilidad de una constituyente es una interpretación interesada. Londoño, o Timochenko, como lo llama alguna gente, puntualiza que para él es claro que el acuerdo de paz no menciona expresamente que se pueda citar a una constituyente. Agregó que esa es una interpretación
interesada del texto y dijo además que ese interés no es necesariamente malo. Otra de las opciones que se han mencionado en el ambiente político es una posible constituyente a través de la expedición de un decreto, opción que también rechaza el vocero del gobierno en el Congreso. Si el ministro de Justicia dice no y el ministro del Interior dice no, es porque el gobierno no lo está preparando. El párrafo de todos modos es el fundamento sobre el cual el exfiscal Eduardo Montealegre estaría preparando una propuesta de convocatoria. Noticias 1 les preguntó a los congresistas de la bancada del Pacto Histórico sobre la iniciativa de reelección para Gustavo Petro que comenzó a mover esta semana Isabel Zuleta. Solo uno la ve posible, dice que su contrincante obligatorio sería Álvaro Uribe y que el presidente ganaría si se da el caso. Miguel Ángel. Mónica, solo uno de los congresistas del Pacto Histórico admitió que la reelección es una posibilidad y que si esta se da, Álvaro Uribe estaría en la contienda. La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta inició esta semana una serie de acciones para mover su propuesta de reelección presidencial para Gustavo Petro, que sigue siendo una idea solo suya en el partido. No hemos tenido reunión de bancada, es un sentimiento de algunos de nosotros que lo que creemos es que el presidente no lo han dejado gobernar. Zuleta cuestionó que la oposición de hoy en el pasado sí impulsó la figura. Quienes votaron por la reforma que se dio aquí en el Congreso para reelegir al expresidente Uribe acabaron con la Constitución. Yo escucho esas expresiones y digo, venga, se les olvidó la historia, tenemos tan poca memoria. Noticias 1 buscó respuestas en el Pacto Histórico. El senador del Polo Democrático Wilson Arias advirtió que de darse ese escenario se volvería a la contienda Petro versus Uribe. No le estoy pidiendo, no he venido a hacerle apologías, pero de darse la circunstancia, pues ya veremos si de pronto Uribe quiere competir con Gustavo Petro por una eventual reelección. Yo pienso que Petro sería un aspirante demoledor en esas circunstancias. El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, consideró que la propuesta no es conveniente para el país. Yo entiendo la frustración del presidente en el sentido que aquí se está negando todo tipo de reformas por negarlas, ¿sabes? Muchas ni siquiera se da la discusión. Sin embargo, una constituyente no es viable. Otras orillas políticas advierten que se debe estar pensando en otros temas prioritarios sin dejar de lado las competencias de las instituciones. Aquí hay que estar dentro del marco legal y constitucional. Lo primero que es que para llamar a una constituyente se necesita del Congreso de la República o de la ciudadanía. El país en este momento tiene otras urgencias, otras necesidades, de manera que no creo que ese sea el tema que se deba estar debatiendo. Sin embargo, Petro negó que quiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse. Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Y menos aún que para reelegirme. Los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la Constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. Aunque Petro, sin mencionar la figura de reelección, en marzo pasado sí mencionó explícitamente la Asamblea Constituyente. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente.